Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un gusto saludarlos de nuevo por acá por el Conectador de Mundos. Recuerden que esto es un podcast y lo bueno del podcast es que lo pueden escuchar en el momento y en el lugar que sientan necesario o adecuado. Estamos súper contentos hoy porque estuvimos mirando por ahí, ya tenemos 100 suscritos, así que muchísimas gracias. Pero primero, bueno, voy a saludar a José a ver qué me dice eso, qué se siente. Hola Nata, ¿cómo estás? No, pues obviamente no, muy agradecido. Uno siempre, digamos, supone que no hay alguien por ahí Ok, que está sí, siguiendo los sí, sí, pasos sí, de sí. todo lo que uno está haciendo, que uno siempre supone que el impacto nunca es tan grande, pero la verdad es que Ok. 100 personas que le hayan dado suscribirse significa que les ha parecido interesante cualquier parte de todo lo que hemos hablado. Así que no, Ajá, nosotros lo tomamos como un agasajo, como un sí. cariño, pues nos encanta y eso hace que sea, digamos, un reto mayor para nosotros y que queramos antes contribuirles muchísimo más. Así que muchas gracias. Muy, muy contentos pues de crecer como comunidad, de que podamos, de hecho nos encantaría que por favor nos escriban y nos cuenten cómo se han sentido con este proceso, si han logrado interiorizar por lo menos o por lo menos de alguna forma poner a negociar los paradigmas actuales que tienen con los que les hemos propuesto por medio del libro de Stephen Covey por ahora. Así que muy agradecidos y por favor escríbanos o si usted es nuevo por acá, bienvenido. La idea es sumar más y Ujú. que crezcamos juntos. Bueno, vamos hoy seguimos de nuevo con el libro de Covey, ya casi vamos a terminar. Ujú. Vamos para nuestro sexto hábito, que es el hábito de la sinergia, y ya vamos a entrar, pues porque mientras más avanzamos en el libro, más complejo es. Sí, incluso ya a poco de terminar, pero los temas se van intensificando. De hecho, Ujú. para poder entender este tema a profundidad ya habría que pasar necesariamente por todos los demás hábitos anteriores. Así que si usted es nuevo por acá, qué pena repetir tanto, pero es necesario. Si usted es nuevo por acá, lo invitamos a que vea los anteriores podcasts y temas, los anteriores hábitos para que nos pueda entender este al que vamos hoy, que es el hábito de la sinergia. ¿Sí? Que se alimenta de un principio que se llama el principio de cooperación creativa. Bueno, ya vamos a hablar de todo eso porque no queremos ser tan técnicos, la verdad es que de verdad queremos que nos comprendan, que puedan entender que esto sí se lleva a la práctica y a la realidad, se puede sentar y lo podemos tener como un modelo de vida que nos va a ayudar muchísimo y que va a hacer que tengamos vidas más satisfactorias. Cierto. Pues antes de entrar en el tema como Ajá, tal, este es un tema que ha tenido sí. mucho impacto en nuestras vidas. En mi vida Ujú. personalmente, yo creo que, digamos, este es la graduación de los hábitos anteriores. Stephen menciona en el libro que este es como el nivel más alto Sí. al cual uno puede vivir y debe vivir la vida, y Ujú. es porque automáticamente se da después de haber, digamos, como interiorizado y puesto en práctica los hábitos anteriores, que son muy Eso. complejos y difíciles. Digamos que el crecimiento siempre se da, más adelante vamos a hablar en contra de fuerzas que siempre están en contra del crecimiento, así que para crecer es necesario que nosotros tengamos fuerza de voluntad, que tengamos disposición, es Ujú. una cuestión muy intencional. Pero aparte de tener la intención y la disposición y todo eso, es muy difícil porque hay muchas fuerzas en contra. Entonces, para llegar a este nivel, al hábito número 6, hay que haber puesto en práctica los hábitos anteriores o empezarlos a poner en la vida y empezar ya luego a aplicar este. Es decir, este es un hábito que no podemos aplicar en nuestras vidas si no hemos puesto en práctica los anteriores, que ya son bien difíciles. Así Ujú. que este es, digamos, un nivel mucho más complicado. Yo te lo decía, para mí este tema es muy complejo por varias razones. Una, porque darlo a entender me parece que es como que cómo voy a entender un tema que es tan profundo. Covey, Stephen lo dice, el nivel más alto al cual uno puede vivir la vida. Entonces yo digo, ¿cómo podemos transmitir estas ideas y todo esto? Pero no solo eso, sino que la verdad es que yo te digo, yo evalúo mucho las vidas de muchas personas que conocemos y yo te pregunto constantemente, ¿qué personas nosotros vemos que viven, digamos, su vida a este nivel? Y la verdad es que son muy poquitas, a veces incluyéndonos, y pues nosotros estamos en todo ese proceso de ponerlo en práctica. Así que este tema, digamos, es casi que de algún modo es como si fuera la graduación
de todos los episodios anteriores. Ujú. Y obviamente para entrar en materia, pues nosotros lo hemos dicho, el podcast lo que busca es traer un montón de conocimientos, de mundos, Ujú. de universos diferentes, porque para vivir la vida de la mejor manera hay que tener muchos conocimientos diferentes porque la vida se alimenta de muchas ramas, la vida es muy compleja, es llena de Ujú. muchísimos aspectos. Entonces, este es uno de esos que busca justo conectar todos esos aspectos. Así que el podcast busca cómo conectar todos esos conocimientos y por eso lo que tú decías, cualquiera que no haya visto los episodios anteriores, es necesario que los vea porque esos episodios son muy importantes para este. Pero la verdad es que todos los episodios Ujú. del podcast buscan siempre conectar unos con otros, porque así es como nosotros, digamos, ese es el paradigma o la idea del podcast y esa es la Y forma en ya que en vemos la vida. últimas que lo dices, el hecho de que estén concatenados, de que el uno dependa del otro, pues es porque vamos a este tema de hoy que es sinergia. Es porque todos ellos hacen sinergia. Cierto. ¿Sí? Ok, pues entonces comencemos, entremos hablando del tema y pues la sinergia es una palabra que tú me decías hace poco, se escucha digamos un poco más habitualmente ahora. Yo no la escucho tan habitualmente, o sea, no es así como Ujú. que yo escuche a las personas y hablen de sinergia. Y aparte de eso, que es posible que no se escuche y no se conozca, suene muy técnico o no, pero es algo, digamos, que vamos a tratar de definir de Ujú. entrada, pues como para saber de qué es lo que estamos hablando. Entonces, en nuestras palabras, ¿cómo podríamos definir sinergizar? No, ya vamos con los ejemplos, pero en términos, entre comillas, del diccionario, es que el todo vale más o es mucho más simbólico que la suma de sus partes. ¿Sí? O O sea, sea, que tiene más impacto la todo, suma del todo sí, que que de las todo partes por separado. conectado, que todo, que todo esté interconectado o las, de alguna forma como que una estructura tenga todas sus piezas funcionando y unas conectadas con otras, eso suma mucho más que cada pieza floja, ¿cierto? Ujú. En términos generales es eso, pero la verdad es que queremos hablarles con ejemplos para que entiendan que esto se puede llevar a la práctica, pero no de una forma tan frívola, que es la que favorece el sistema, ahorita vamos a hablar de eso, sino de otra forma. Entonces traíamos como ejemplos, por ejemplo, que habíamos hablado de, supongamos, del podcast como tal. Ujú. ¿Cómo es que lo sinergizamos, por ejemplo? O sea, la sinergia, como decías, es que la suma de las partes por separado logran algo muchísimo más grande que si tú cogieras todas las sumas por aparte. Entonces, el ejemplo básico con matemática es, haz de cuenta que tú coges dos partes, una vale 1 y la otra vale 1. Se supone que las dos por aparte, 1 más 1 darían 2. Pero la sinergia lo que dice es que cuando juntas esas dos partes generan un 3, un 4 o un 10. Hablando en impacto, pues no en Ujú. matemáticas. Entonces, básicamente, el podcast es una sinergia porque lo que hace es que logra juntar, digamos, tu universo con el mío, con un mismo objetivo que es cómo crecer personalmente, cómo transmitir eso digamos, a las personas que nos Ujú. acompañan, pero hay algo que se genera cuando no somos nosotros solos en el proceso y es que, mira, si nosotros hiciéramos este video solo, para ti y para mí, es posible que no tenga tanto impacto, no nos pongamos tanto, digamos, en orden para Ujú. hacerlo Tan cada 8 juiciosos. días, exacto. No investigáramos quizá tanto en los temas, no Ujú. tratáramos de darles un orden para transmitir las ideas y si no estuvieran las personas que nos acompañan, que nos están escuchando, por ejemplo, que nos escriben o que nos animan o que incluso nos cuestionan y nos preguntan, entonces no tendríamos todo ese impulso y hay algo y es que Pues cumple un montón de objetivos, exacto, o sea, cumple muchos objetivos, eso. Entonces, impacta, solo con un movimiento, eso es a eso. lo que se Entonces, refiere. es solo un Ajá. podcast, pero el hecho de que nos juntemos tú y yo, y aparte de las personas que nos acompañan, entonces hace que todo crezca muchísimo más, porque ellos hacen que nosotros nos preparemos muchísimo más, al mismo tiempo ellos se alimentan de esto que nosotros estamos haciendo, que lo podríamos dejar para nosotros, pero como está el reto de que quienes nos acompañan crezcan y nosotros también, entonces ahí tenemos como esa motivación para crecer, pero aparte de eso lo que tú dices, entonces al hacer el podcast nosotros podríamos hacer un contenido, no sé, de cualquier otro tipo de contenido, de entretenimiento, de literatura que nos gusta y eso nos podría hacer crecer, pero jamás como este nivel de contenido que estamos haciendo, que son
conocimientos que de verdad tienen un impacto grande en la vida. Entonces, lo que hemos dicho, cuando nosotros hacemos el podcast, los primeros beneficiados y que crecen muchísimo somos nosotros. Así que solo un podcast puede tener un impacto impresionante en la vida. Era como tú, creo que lo decíamos también conversando sobre la sinergia y es el dicho común de matar dos pájaros de un solo tiro. Total. Eso, la sinergia es como lograr hacer en un movimiento, impactar varias áreas de la vida solo con un movimiento. Por eso hay que ser, Coy dice que para poder ser sinérgico se requiere ser valiente, ser aventurero, ser arriesgado y ser muy, muy creativo. Cierto, pues, ¿cómo podríamos nosotros definir la creatividad, digamos, en ese sentido? ¿Por qué uno tiene que ser creativo o ser valiente para ser sinérgico? Porque vamos al área donde yo propongo para mi vida cosas un poco salidas de lo habitual. O sea, este me parece un tema súper profundo en términos de que nosotros hacemos parte de un sistema que nos guía y nos delinea un montón de cosas a hacer o nos estructura, ¿cierto? Y pareciera que todos vamos por esa línea. Uh-huh. La sinergia hace que yo juegue con todas esas posibilidades y las ponga a mi favor. Sí, las use de una forma inteligente. Y a eso va también no solo yo, porque, por ejemplo, vamos a hablar no solo del podcast, pues que es de una forma personal, cómo nosotros en nuestra vida implantamos la sinergia, sino que, por ejemplo, decía en términos de negocios, tú me hablas, por ejemplo, del Uber, porque el Uber como un negocio es sinérgico. Sí, o sea, hay empresas, Uber básicamente es una empresa de taxis, digámoslo así, de transporte. Uh-huh. Y nace a partir de una idea que es muy creativa, que busca, digamos, ser creativa, plantear algo diferente, pero es muy arriesgada, porque quienes crearon, digamos, el Uber o InDriver o Didi, este tipo de plataformas en las que uno pide un carro que llega a la casa y lo recoge, tienen que ser muy arriesgadas, hay mucho esfuerzo. Entonces, digamos, ese tipo de empresas no las crea cualquier persona que no sea creativa y que no sea arriesgada. Entonces, cuando tú dices que para ser sinérgico hay que ser arriesgado y creativo, lo que hace Uber es que es una empresa de taxis que dice, yo cómo puedo prestar servicio de taxis sin taxis. Uh-huh. O sea, ¿cómo puedo prestar un servicio de transporte sin tener transporte? Entonces, haz de cuenta que tú y yo nos sentamos y decimos, venga, es que queremos montar una empresa de transporte, pero no tenemos carros. ¿Qué hacemos? Y a partir de ahí empiezan a surgir un montón de ideas es que hay personas que tienen un carro, pero no lo están usando. ¿Qué podríamos hacer será que les pedimos prestado el carro? Y entonces comienza una lluvia de ideas a crear cosas nuevas y a partir de ahí llegan a tener el impacto que ahora tiene y que hay otras empresas que siguen replicando lo mismo y ahora lo replican con casas y todo eso, pero es algo que fue arriesgado, fue creativo. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que sin sinergia es imposible tener una vida creativa y que crezca y que genere cosas muchísimo más grandes que la suma de las partes. Entonces, en este caso, digamos, ese ejemplo de Uber es genial. Casi que si miráramos cualquier empresa grande que hay, eso es lo que hace. Debe tener un porcentaje de sinergia grande. Altísimo, sí. Sí, Uh-huh. porque no solo se impactan ellos, no solo están ganando dinero ellos. Hay un montón de personas que se benefician desde el usuario hasta el que presta su transporte. O sea, le están dando trabajo a muchísima gente. Eso. Es súper, ese ejemplo yo creo que es ideal, pues, en este caso como para que entiendan que la sinergia sí aborda todos los aspectos de la vida. Bueno, pero la verdad es que lo normal es que no vivamos, primero que todo, que no tengamos ni idea del concepto de sinergia, uh-huh. Que no, porque apenas, digamos, nosotros no nacimos con ese concepto y lo vinimos a desarrollar ya mucho después, hace no mucho tiempo. No, de hecho, eso no, es otro tema que pues, nunca nos lo van a hablar en ninguna institución, por ejemplo. Exacto. A menos de que ya lo tengan presente y practiquen en sus vidas. De hecho, me encanta que digas que son temas que no los hablan en cualquier institución, porque ese es otro de los objetivos del podcast, y es que la vida está llena de un montón de
de habilidades que uno debe ir desarrollando a través de la vida que no se enseñan. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos y todo eso, y no es que estemos en contra necesariamente, porque hasta cierto punto, siendo sinceros y honestos, pues con ustedes sí tenemos, digamos, puntos en contras, pero es porque muchas de las cosas que son muy importantes y muy trascendentales para la vida, las que nos facilitarían mucho la vida, las que nos acercarían a la satisfacción, a la felicidad, a una vida más completa, todos esos conocimientos y que usamos todos los días de nuestra vida, no lo enseñan en instituciones. Así que esa es otra de las razones, digamos, del podcast. Y me encanta, pues, obviamente, que lo hayas nombrado. Cuando hablamos que la sinergia no es algo que se aplique o que nos enseñen y que no apliquemos en nuestras vidas habitualmente, aunque a veces lo hacemos inconscientemente, pero si fuéramos conscientes, lo aplicaríamos muchísimo más en casi todo lo que hiciéramos y esto tendría un impacto increíble en nuestras vidas porque nosotros lo estamos experimentando y lo hemos venido experimentando. Y hay una idea de que de algún modo nos da a entender porque es que no tenemos pensamiento sinérgico y es la idea de la dicotomía. O sea, una dicotomía es cuando uno ve el mundo en dos. Sí, esto, aquello, yo estoy obligado a escoger todo el tiempo. Cada cosa o oportunidad o cada cosa que se me ofrece en el mundo me obliga a escoger. Por eso la palabra equilibrio no es tan tomada en cuenta, por ejemplo, en una persona que quiera tener una vida equilibrada. No funciona así porque estamos obligados a escoger. Entonces, si yo quiero seguir mis sueños, yo tengo que sacrificar parte de mi familia, parte de quizás, o si quiero unas finanzas mejores también o mi familia, pero también sacrifico de pronto mi salud. Bueno, estamos obligados a escoger todo el tiempo. De hecho, ahora que lo dices, hay algo que a mí me gusta leer muchísimo por muchas razones y es los pensamientos de cada generación de personas de acuerdo a su generación, porque tú sabes que todos pensamos un poco de acuerdo al año en que nacimos, el lugar en que crecimos y todo eso ya que hemos conversado. Y pues hoy está muy de moda mencionar básicamente a 2 o 3 generaciones que son las más relevantes, digámoslo así, por muchas cuestiones que están pasando en el mundo y es la generación Z, que básicamente son, digamos, jóvenes y los millennials, que son, digamos, jóvenes ya entrados en la edad un poco más adulta. Y básicamente esas 2 generaciones es como que me parece que empiezan a replantearse, porque lo he leído muchísimo, el hecho de una carrera profesional a costa de familia, lo que tú dices. Es como si dijeran, no, venga, yo también quiero crecer en mi profesión, pero no a costa de mi familia. Entonces, la verdad es lo que piensan no es que estén pensando sinérgicamente, piensan dicotómicamente. Entonces dicen, no, yo quiero vivir más experiencias, quiero vivir mi vida ahora, no pensar tanto en sembrar para un futuro, pero quiero vivir mi vida ahora, pero no a costa de mi familia o de tiempo para mí, como, o sea, de gastar tiempo en lo que me gusta. Entonces, eso sigue siendo un pensamiento dicotómico, o sea, piensan en elegir eso a costa de la economía. Mientras que nosotros, o sea, lo que tú decías básicamente es, ¿y qué pasa si yo quiero pasar tiempo con mi familia, pero también quiero dinero, pero también quiero crecer en mi profesión? Y la verdad es que eso de entrada ya suena como que no, venga. O sea, cualquiera, si tú me lo dices a mí o cualquiera que nos escucha, yo creo que si tú dices que quieres tener tiempo con tu familia, pero también viajar, pero también hacer dinero y crecer en tu profesión, yo diría automáticamente Hasta como que se fumó. o sea, sí, o sea, defínase, porque usted no Claro. puede conseguir todo. Y la verdad es que ese hecho de que no puedes conseguir todo, de que tienes que elegir entre esto o aquello, no digo que siempre haya sido así, pero vivimos en este momento, en un momento de la historia en donde se permite todo ese tipo de cosas. Cosas tan básicas como el teletrabajo. O sea, que es una nueva realidad, que no digo que quien teletrabaja no es que tenga mucho tiempo libre necesariamente, pero ya está en la Pues, casa. pero aún así, hablando de la sinergia, quien creó esos prospectos de vida fue muy creativo. O sea, nos está dando nuevas posibilidades. O sea, Y a eso vamos al hablar de la sinergia. el que dices Nuevas que quién creó que posibilidades que nos hagan negociar con el sistema. Por Ya. ejemplo, el trabajo remoto. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. ¿Ya? O sea, ¿qué otro aspecto? Por ejemplo, hablábamos aparte de la dicotomía, y es que algo que pasa, que pasa habitualmente y sucede en todas partes, hasta en el hogar, y es que hay una posición de autoridad, ¿sí? Y esa es la que nos alimenta para lograr todo lo que queremos,
¿sí? No hay la posibilidad alguna a veces de negociar con el otro porque no lo vemos como un otro. Ujú. Por ejemplo, y eso no es sinérgico. ¿Por qué? Porque entramos al campo del hábito, de uno de los hábitos anteriores, y es el cuarto hábito, creo que de ganar, Cierto. ¿sí? Y es que en este campo, como volviendo a lo dicotómico, yo estoy obligado a un gana-pierde o pierdo-gano, pero no hay una decisión igualitaria, equitativa, no hay posibilidades a veces de proponer, de ser creativo, y en ambientes así la sinergia no se fortalece y no crece. Y la verdad es que es lo habitual en la mayoría de empresas, de pronto también comunidades religiosas, en el trabajo, o sea, sean casi todos los ámbitos de nuestra vida, en las relaciones pasa mucho. El hecho de que, volviendo a lo dicotómico, yo tengo Relación. una discusión con mi pareja y por lo general, en vez de llegar a un acuerdo, quizás creativo, que eso se trata la sinergia, estamos cada quien en su ámbito, pero logramos sinergizar en algún momento y surgen mayores propuestas, mejores soluciones, aún mejores para un asunto en particular. Y no, lo que siempre suele suceder es que alguien cede, queda con ese sentimiento de gano, pierdo, de pierdo, gano, ¿sí? Y así es que por lo general se va nuestra vida en todo tipo de relaciones que nosotros estamos fomentando. Pues cuando dices lo de la autoridad, es que la verdad la mayoría de relaciones se dan en un campo en donde hay alguien que tiene más autoridad que otro y casi que quiere, digamos, imponer. O sea, la Ujú. autoridad es una autoridad que no busca sinergizar y sacar lo mejor del otro, sino imponer. Entonces, se da en todos los ámbitos. Cuando hablamos de que esos son conocimientos que aplican para todo, digamos, más adelante vamos a hablar de cómo aplicar la sinergia y todo eso, ¿cierto? Hacia allá vamos, pero hay que entender Ujú. primero, pues, como cuáles son los problemas de vivir sin sinergia. Y es que cuando hablamos que esto aplica a casi todo o a todas las facetas de la Ujú. vida, es que, mira, nosotros somos individuos, siempre nos movemos en base a relaciones y en base a comunidades o lugares en donde nos desarrollamos con otros. Así es como pasamos la mayor Ujú. parte de nuestras vidas. Entonces, si yo me levanto, así yo soy una persona muy solitaria. Yo tengo que o trabajar con otros, o trabajar para otros, u otros trabajan para mí, o tengo que intercambiar bienes y Ujú. servicios con otros, o recibo ayuda de otros, otros reciben ayuda de mí, sea lo que sea, por más Pues yo gregario que yo necesito, yo sea, solo no, interactúo con sí. otros. Entonces, las relaciones casi siempre se dan o sea, de algún modo siempre tienen como ese tinte de poder, de hay alguien que es más poderoso que el otro, digamos, en una relación de familia, entonces está el papá y los hijos, o los papás pues y los hijos, en el colegio o en la universidad están los profesores y sobre ellos están los gerentes em, bueno, las Sí, personas, digamos, dejemos un orden sí, jerárquico. y más abajo los estudiantes, y si se dan el trabajo, entonces es el jefe más los otros superiores, y aparte sigo yo, o aparte están las personas que son subalternas mías. Entonces, lo que decías, en una comunidad religiosa, igual se da, digamos, o sea donde sea que estemos, siempre hay, digamos, esos roles de autoridades. Entonces, la mayoría de personas, la mayoría, como vivimos sin sinergizar, cuando están en posiciones de autoridad, seamos nosotros o sean otras personas, no buscan sinergizar hacia las otras personas que digamos que están por debajo, o si yo estoy por debajo, los que están por encima no buscan sinergizar conmigo, sino usarme, digámoslo así, Ujú. o yo busco usar a los demás, y es, usted me sirve para esto, y ya, hagamos ese intercambio. Entonces, básicamente, si yo soy un empleador, entonces es como que yo te contrato y tú haces esto para lo que yo te Ujú. contrato y yo simplemente te voy a pagar. Y ahí no hay un intercambio que no genera cosas, digamos, nuevas. Y en las relaciones pasa exactamente lo mismo. O sea, yo quiero lo mío, usted busque lo suyo, que es lo que hablábamos de episodios anteriores. Ganar, ganar, o pues que sería el ideal, o gano, pierde, ese tipo de temas que hablamos. Entonces, las relaciones habitualmente no son sinérgicas. No. Y eso hace que pues que no crezcamos o sea, que no crezcamos los unos con los otros y crecer o el crecimiento De personal hecho, sea tan ya escaso. que hablas de las generaciones, ahora que lo decías, están teniendo un rompimiento con otro paradigma, lo habitual del mundo en el que vivimos, que es poco sinérgico, que es que favorecemos todo el tiempo las ideas, la lógica,
¿sí? Por ejemplo, la lógica del dinero, o sea, mucho con lo que vienen nuestros papás, nosotros, por ejemplo, los que caemos como en lo de millennials, ¿sí? Sea productivo, cosas como jubílese, como trabaje arduo, el favorecimiento, por ejemplo, a veces al campo de lo matemático, pues acá en Colombia, por ejemplo, se da mucho eso a la hora de evaluar a un alumno, ¿sí? Ujú. Favorecen a los que tienen un pensamiento más matemático, ¿sí? Y los otros campos parece que quedan relegados. Cierto. Entonces, a lo que íbamos de las generaciones actuales, pareciera que están rompiendo con ese mundo de lo lógico, pero están entrando en un mundo O sea, donde siguen siendo prepondera, dicotómicos, se van al sí, otro extremo. la emoción. Resulta que, o sea, necesitamos como de los dos. Para Ujú. que haya sinergia, yo necesito desarrollar los dos puntos, no irme a los extremos. Entonces, por ejemplo, las nuevas generaciones están yendo un poco más a lo experiencial, a vivir, a sentir, a no Se dejan pensar llevar por las tanto. emociones cada vez Sí, más. eso. Y entonces eso tampoco nos lleva a un buen puerto porque tampoco es sinérgico, necesitamos de las dos. Ujú. Sí, y en ese sentido estamos como en un mar de indecisiones y Es no que según estamos... como lo dices, mira, yo así, cuando uno estudia un poquitico la historia de la humanidad, uno se da cuenta que siempre nos repetimos, que somos cíclicos y es porque pasamos, como somos dicotómicos, entonces vemos o un lado o o el el otro, otro. o es blanco o negro, o es la izquierda o es la derecha, o es un pensamiento demasiado liberal o demasiado Ujú. conservador. Entonces, como que o soy una persona que le encanta el dinero, o yo reniego del dinero, o me encantan las artes y me voy por este mundo, pero nada de los negocios, o me voy por los negocios y nada que ver con las artes. Entonces es como que sigue siendo dicotómico. Sí, una ruptura todo el tiempo. En donde la historia se repite es porque, mira, justo lo que decías de las generaciones. Ahora las generaciones le dan mucho poder a los sentimientos, porque justo la generación o las generaciones anteriores le dieron mucho poder a la lógica, al trabajo, a la escalera social, al dinero, y entonces ahora nos vamos como generación para el otro extremo Ujú. y tranquilamente creamos pobreza, porque digamos, hay pensamientos, Sí. digamos, políticos que llevan a pobreza y eso es innegable, pues. Entonces, es como que siempre o escogemos esto o lo otro. Entonces viene una generación y se va muy hacia un extremo. Y luego la generación que viene más adelante, como las modas, que siempre están volviendo, yendo y volviendo, entonces vuelve más adelante. Y por eso es que la historia se repite, porque no la conocemos y porque siempre cuando vemos que el mundo está como tirado hacia un lado, siempre nos vamos como nuevas generaciones para el otro lado y nos encontramos que ese otro lado tiene cosas malas, por lo que tú dices, Estamos porque no somos relegando otras sinérgicos. necesarias. Exacto, entonces lo que dices, si yo soy muy emocional, eso no está mal. El tema es yo qué tan lógico soy, porque si soy muy emocional y poco lógico, pues entonces Hay el un mundo de las desnivel. emociones no necesariamente es bueno todo, No. pero el mundo de la lógica no es bueno todo. Ujú. Entonces lo que dices, somos dicotómicos, a tal punto que hay personas, o sea, es muy difícil encontrar una persona que tú la notes equilibrada, que sea emocionalmente bien, estable y lógicamente también tenga lógica. Y lo que hablábamos en el episodio anterior, para comprender, yo tengo que comprender que somos mucho más que lógica. Entonces, si tú y yo discutimos, pues nuestra discusión no debe ser solo lógica, porque la verdad es que también hay emociones y sentimientos ahí implicados. Y si discutimos de los sentimientos, pues también hay temas lógicos. Entonces, como que la verdad, si fuéramos más sinérgicos, nos enriqueceríamos muchísimo más porque hay Sí, diferentes es visiones. que esa es la idea. De hecho, entrando como finalizando nuestro nudo, hay otro asunto ahí que queda pendiente y es porque una generación toda, casi toda, se volca a uno o al otro. Y es que algo habitual y para lo cual de alguna forma las estructuras de poder quieren que así sea, es que seamos puros clones. ¿Sí? Donde a nosotros nos hablan, por ejemplo, de igualdad, pero es que igualdad no es que todos seamos iguales. No significa eso, es más complementariedad. ¿Sí? O nos hablan de unidad, pero unidad no es, de nuevo digo, no es que todos seamos iguales. Sí, es que nos unamos en un pensamiento sinérgico, pero o nos nutramos de la diversidad, porque es que lo que pasa es que la sinergia es diversa y es creativa. Ujú. ¿Sí? Y se preocupa de alguna forma,
por el otro, pero a través de sus sentimientos, se ocupa más de pensar en el otro desde otros ámbitos como lo que el otro es, pero a profundidad. Ujú. No desde lo que el sistema quiere que yo sea o que yo aparente, que volvemos al mismo tema. ¿Por qué se favorece tanto el que seamos clones? Creo que Sí. es natural, digamos, como individuos, te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a cualquiera que nos escuche. Por eso estamos tratando de derribar estos paradigmas. Y es que yo siempre creo que para que el otro me comprenda, o lo que hablábamos en el episodio anterior, para yo comprender, Yo estar yo en tengo su que orilla. convertirme en el otro. Así, Y es no. como que, no, tú me puedes comprender sin convertirte en lo que yo soy, sin tener que pasar por lo que yo he pasado. Hace unos episodios atrás también hablábamos que, por ejemplo, Elon Musk tenía una frase y es que es habitual, o sea, es habitual escuchar o Ujú. decir que los fracasos son muy buenos porque uno aprende de los fracasos. Sinceramente, yo he aprendido muchísimo también de mis fracasos. Pero Elon, creo que era que Trata de decía, derribar ese paradigma. él decía, yo no quiero tener que aprender de los fracasos, yo quiero aprender de los éxitos. Y entonces es como que yo no tengo que vivir tu misma situación para yo comprenderte. Yo puedo comprenderte sin tener que ser tú Ujú. y sin tener que haber vivido toda tu vida. Porque lo que tú decías, si yo quiero que desde mi estructura de poder, que todos sean igualitos a mí, eso es lo que pasa. Por eso el mundo está, digamos, tan dividido. Digamos que en términos políticos, por ponerlo de una vez como poner un ejemplo, un tema que de entrada ya lo pone a uno como a chocar, es que, digamos, derecha e izquierda, así es como se conoce, digamos, en Colombia, los de derecha no entienden a los de izquierda y los quieren transformar en personas de derecha, sea como sea, y los de izquierda son exactamente iguales. Eso sí, hay algo que usamos muchísimo y es el discurso, en donde desde el discurso somos muy abiertos y creo que tú me lo decías ahora, o sea, yo desde el discurso me siento como que una persona, tú me hablas del falso paradigma que habitualmente tenemos, solo que no recuerdo puntualmente cómo era que lo expresabas. O sea, que todos tenemos un paradigma desde lo mío es lo correcto. Sí, no, desde que yo soy el objetivo, yo soy el que tengo un concepto claro de la realidad, pero el otro no. Ujú. ¿Sí? Todo el tiempo andamos como queremos tener superioridad moral o intelectual y así vamos por el mundo, pero eso no es sinérgico con el otro porque eso no estoy pensando en el otro. Si yo de verdad viera de cerca al otro, alimentaría de verdad mi paradigma de la realidad, o sea, lo haría crecer muchísimo. Ujú, porque tengo mi Ya, visión y la del otro. se Hoy, amplia, hoy eso, justamente leí exacto. una frase de Jordan Peterson y decía, más o menos así, parafraseando, decía como que siempre que yo entro en una conversación con otro o entre en una conversación con otro, debo tener en cuenta que ese otro sabe algunas cosas que yo no sé. Y nosotros normalmente, lo que tú decías, el paradigma habitual o la idea sobre la que cada quien nos basamos, eso es a lo largo de nuestras vidas. Ujú. Es que lo que te decías, la verdad o la realidad no es necesariamente la que es, sino como yo la percibo. O sea, ese es mi paradigma. Entonces, tú percibes la realidad de una forma y yo la percibo de otra. Entonces, la verdad es que la realidad se nos escapa en ese sentido porque tú tienes una parte de la realidad y yo tengo otra parte. Y para completar, digamos, y tener una realidad más completa y más amplia, entonces yo tengo que mirar tu parte y mi parte. Y si hubiera una tercera persona, entonces una tercera parte. Es por eso que cualquier cosa que avance o que crezca o que, digamos, sí, que es creativa, que genera cosas nuevas, ideas nuevas, proviene de juntar varias cabezas Ujú. que piensen diferente. Porque si tú y yo pensamos exactamente igual, pues, o sea, tú sobras o yo sobro. De hecho, ya que lo dices como, porque no queremos alargarnos, de hecho, ya que lo mencionas, en realidad pasa algo con la sinergia mucho más profundo y es que antes, y esta es la clave de la sinergia, Ok. en realidad, antes de yo entrar a sinergizar con otros, yo tengo que sinergizar conmigo mismo, Ujú. ¿sí? En ese caso que tú dices, esto último que dijiste, es cuando yo me siento y tengo la humildad suficiente y la capacidad de decir, yo no me las sé todas. Ujú. Yo sé que necesito del otro, que debo escuchar al otro, que el otro seguramente tiene muchas cosas que enseñarme, ¿sí?
y que voy a ampliar mi esquema de conocimiento gracias a los demás. Y Covey lo menciona como el proceso intrapersonal, así lo llaman. Uh-huh. Que de hecho es muy complejo porque yo, o sea, llevándola a términos que quizás no se entiendan, cómo iría yo sinergizar con mi cuerpo. Yo creo que saber escucharlo, por ejemplo, saber muchas veces que nosotros no lo hacemos, pero el cuerpo es sabio, Uh-huh. ¿sí? Quiere sinergizar conmigo, la naturaleza es sinérgica, por eso andamos en un mundo sin sinergia, porque la naturaleza es sinérgica, lo vemos todo el tiempo, cada animal cumple una función, cada cosa en este mundo cumple una función, lo hace, no hay problema o sea, pareciera que todo es armónico, la naturaleza es armónica, es bella, pues nosotros la vemos. Evidentemente no es como que vemos que por acá le sobra un árbol y por allá otro, ¿no? De hecho, por eso las ciudades cada vez desarmonizan más, intentan, pero sería mejor pues tener más árboles a veces que tantos edificios, por ejemplo, como está pasando ahora donde nosotros estamos, que es en Medellín, ¿cierto? Que cada vez vemos menos árboles. Intentan que se vean las unidades bonitas y eso, pero pues eso no quiere decir que eso está armonizando realmente con el marco de lo que quisiéramos. De hecho, es muy tremendo como lo explicas, nunca lo había pensado así, pero básicamente es cierto, todo en la naturaleza es sinérgico, por eso la naturaleza es como un símbolo de vida o un ejemplo, o se nos viene a la cabeza cuando pensamos en naturaleza, en vida, porque la vida, todo lo que es creativo, lo que es creador, lo que genera cosas nuevas o lo que avanza, es sinérgico, la naturaleza es sinérgico, y pensaba en una abeja, y una abeja, o sea, Exacto. digamos, una abeja podría simplemente existir y ya, Eso. y no tendría Pero que no, generar cumple miel. una función Pero súper cumple importante dentro de todo el funciones. ecosistema. O sea, genera miel, Ya. pero también poliniza las flores y eso hace que crezcan más diversidad y un montón de cosas que, claro, si quitamos las abejas, ¿qué está pasando? Pues empezamos a quitar la Tener sinergia. desequilibrios. Entonces, cuando dices, personalmente, es cierto, para poder yo sinergizar y crear un mundo de sinergia, porque yo creo que yo podría casi que cerrar con esto, la mejor versión de mí como individuo es una versión del yo sinergizando. Si no sinergizo, esa no es mi mejor versión. El yo que es lo que piensa, camina con lo que hace. Lo que digo, eso es como una integridad en mí. Exacto. Ya ese sería el primer comienzo para la sinergia. Entonces, antes, sí, para terminar, como que antes de yo pensar en sinergizar con otros, yo tengo que pensar en sinergizar conmigo, y es yo qué quiero, yo qué soy, cómo me siento, saber leer mi realidad, entender mi realidad. Uh-huh. Pues me encanta eso. Antes de cerrar y para pasarte la palabra y despedirnos, obviamente de nuevo agradecer a quienes nos acompañan y todo esto es un viaje de crecimiento. Es que lo que decía cerrando la idea, la mejor versión de usted, tu mejor versión, mi mejor versión, es un yo sinérgico. Así que hay que buscar sinergizar. El podcast busca eso, cómo llevarnos a eso. Primero hay que entender conceptos. Esto es un tema que me imagino que por el que vamos a volver. Sí, pero la verdad es que eso, la mejor versión de su familia es una familia sinérgica. La mejor versión de su empresa, de su negocio, de su relación, es una relación, empresa sinérgica. La mejor versión de su economía es sinérgica. Lo que dices, la mejor versión física de mi cuerpo también es sinérgica. O sea, la mejor versión de cualquier cosa que pueda existir es sinérgica. Sí. Entiendo de esa forma porque Stephen decía que este es el nivel más alto al cual uno vive. Y es cuando ya te has desarrollado a tal punto que hay coherencia. Que tomas hay y coherencia. das. O sea, tú haces parte de un río que constantemente fluye y está vivo. O sea, la sinergia es... Sí. Y cuando tú estás en ese ambiente no hay desconfianza. Hay libertad, hay apertura. Eso es la sinergia. Pero pues no hemos terminado acá. Todavía nos falta una parte muy importante, pero como queremos ir con calma para que nos entiendan, en el próximo podcast, pues esta sería como la primera parte. En el siguiente seguimos hablando acá del tema de la sinergia. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos muy contentos, 100 suscritos. Muchas gracias. Y por favor escríbanos si queda con alguna duda.
Si quiere hablar más profundamente de estos temas, si quizás este podcast le ha ayudado para caminar un poco, para si quiera comenzar un poco a interiorizar, porque ya sabemos que siempre se lleva un tiempo en que yo interiorice las cosas a cuando yo las llevé a cabo, así que pues no, cuéntenos. También a los nuevos por acá los invitamos a suscribirse, a que se desatrasen. Muchas gracias y bueno, por acá seguiremos. Ay.